Bueno, todos reciban un cordial saludo. En nombre de Uniremington quiero darles pues un saludo muy especial, darles las gracias por lo que están aquí reunidos hoy conmigo. Y entonces esta semana comenzamos la sustentación de todos y cada uno de los problemas que más están afectando al ser humano en el mundo de hoy. Graves dificultades, si han dado cuenta con el cambio climático, los problemas que hemos estado afrontando en estos días. Lina María, bienvenida. Los problemas que hemos estado afrontando en estos días por culpa del invierno, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y lo más grave de todo, pérdidas humanas, pérdidas de campesinos colombianos que por culpa de este invierno pues han perdido la vida. Entonces, miren ustedes cómo es toda esta situación de la naturaleza y entonces vamos a plantear durante esta hora y media, una hora y media más larguita, todos esos temas que ustedes han preparado. Entonces me gustaría comenzar de una vez la licencia ambiental. ¿Quién es el que tiene ese tema? A ver, yo miro. Profe, la tengo yo. Lo tiene Paula Andrea Alzate. ¿Ya llegó Paula? Sí, señor. Ah, bueno, Paula, entonces voy a compartir y voy entonces para que nos empieces a exponer el tema de la licencia ambiental. A ver, ¿dónde estás tú? Se va a ser brava aquí para poderla. Profe, ¿me permite unirme por el otro equipo, por favor? ¿Cómo? Valentina Perdomo, buenas noches. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué otro equipo? Que me permite unirme por el otro equipo. Es que me voy a unir en dos equipos. Ah, bueno, entonces tú te unes con el otro equipo, listo. Es que Valentina me mandó lo de la licencia ambiental, me lo mandó no en diapositiva, sino que lo mandó por otro lado, por otra presentación y no lo he podido abrir. Vamos a ver si lo puedo. Paula Andrea, digo, Paula Andrea. Vamos a ver. Voy a mirar a ver si ya lo puedo. A ver si lo puedo yo presentar aquí. No me sale. Pablo Andrea, usted tiene la presentación ahí para que no la haga. Sí, profe, solo que no me ha dejado ingresar todavía por el computador. Ah, bueno, entonces Me listo, deja entonces la compartir pantalla. esperamos. Entonces la esperamos, listo, no hay ningún problema. Camilo Henao, buenas noches. Paula Andrea pudo. Sí, profe, acá estoy tratando de compartir la pantalla. Bueno. Entonces puedes comenzar. Hola, profe, buenas noches. Soy Camilo. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Ah, bueno, me alegra mucho.
Listo, listo, Vanessa. Listo, buenas noches. Mi nombre es Paola Andrea Alzate y a mí el tema que me tocó que es la licencia ambiental. Bueno, ¿qué es la licencia ambiental? Es la autorización que otorgan las autoridades ambientales, que son corporaciones autónomas acá en Colombia, para que algunas obras o proyectos que como la minería puedan tener como una Profe, si autorización para... apaga su micrófono, se podría escuchar mejor. Es que se escucha mucho eco. No le entendemos nada a la compañera. Y yo ya tengo apagado el micrófono. Ya Listo. apagué. Listo, entonces el tema que a mí me tocó es la licencia ambiental. Entonces la licencia ambiental es la autorización que otorgan las autoridades ambientales para poder darle ejecución de una obra o una actividad de acuerdo a los reglamentos de la ley. Esa licencia las otorgan las corporaciones autónomas del país, como en este caso en Risaralda es la CARDER. Estas autorizaciones las dan para poder que las empresas realicen la explotación sobre una parte que pues tenga medio ambiente, bosques, guaduales y todo eso, para poder ellos realizar pues las modificaciones correspondientes y ellos verificar de que no vaya a tener una afectación muy grande más adelante. ¿Qué se requieren para realizar la solicitud de licencia ambiental? Primero se solicitan unos permisos, unos estudios de suelo sobre recursos naturales y renovables para la ejecución y por un tiempo útil del proyecto sobre la obra y actividad. Cuando ellos requieren estas licencias ambientales, ellos deben de decir, o sea, de decir cómo van a reponer, por decir, ese bosque que talaron y qué van a hacer en beneficio sobre esos predios que están ocupando. Eso lo solicitan más que todo por decir las constructoras, las entidades mineras eh, y todo eso. Los alcances de los proyectos. Entonces tiene obra de actividad y planeación. Tiene una contingencia ambiental donde la ley 685 del 2001, por la que la sustituye la derogue, también habla sobre el impacto ambiental, que es la alteración sobre el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad que vayan a realizar en este caso. Deben de manejar las medidas de corrección y prevención. Eso también los manejan los puertos marítimos, como en este caso es el puerto de Buenaventura en nuestro país. Deben de tener un plan de manejo ambiental para poder prevenir y mitigar cada uno de las afectaciones que van a hacer ellos al realizar las obras. Las autoridades competentes para autorizar estas licencias ambientales son el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas del desarrollo y las de desarrollo sostenible, los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a 1.000.000 de habitantes dentro de su perímetro urbano. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 del 2002. Las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible podrán delegar el ejercicio de esta competencia en las entidades territoriales, para lo cual deberá tener en cuenta especialmente la capacidad técnica, económica, administrativa y operativa de tales entidades para ejercer las funciones delegadas.
Esa pues es la parte resumida de la licencia, qué requieren para la licencia ambiental y cómo la necesitan y qué entidad es la que la otorga, porque en realidad el tema es muy extenso a raíz de que se maneja mucha corrupción en las corporaciones autónomas y no autorizan la tala de árboles discriminadas, guaduales, permiten construir sobre quebradas, ríos. Entonces, pues eso es como un pequeño resumen sobre el tema de la licencia ambiental. Muchas gracias. Paola, muy bien. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer No, a profe. Paola en relación a la licencia ambiental? Yo quería comenzar con este tema, porque este es un tema fundamental dentro del proceso ambiental. ¿Por qué es importante? Porque hoy en día, como dice Paola, toda, todo proyecto que se vaya a iniciar de infraestructura, construcción, aún todavía en el mismo campo, lo que sea siembra, tiene que tener una licencia ambiental. Por ejemplo, en estos días se estaba presentando un proceso de deforestación aquí en Barbas Bremen. Me tocó llamar a la Carver y la Carver me respondió a través de un oficio que esa deforestación que se estaba haciendo estaba autorizada y era de la Federación Nacional de Cafeteros, que tenía allí un cultivo controlado de eucalipto y tenía permiso para cortar. Entonces, lo que dice Paola es que las corporaciones autónomas regionales del país son las autorizadas para medir y controlar a través de la licencia ambiental todo tipo de daño ambiental que se pueda hacer, pero lastimosamente a veces priman muchos intereses para sencillamente otorgarlas. Listo. ¿Hay alguna pregunta del grupo? Bueno, Vanessa, sigamos con la sustentación tuya que tiene que ver con el calentamiento global, ¿cierto? Vane. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, yo la estoy escuchando. Ya le voy a hacer la presentación. Bueno, listo, muchas gracias. Ah, pero la pongo yo para poder pasarla o usted la va a pasar. Véala ahí, ya la estoy compartiendo. Me dicen cuando la están viendo. Ya la estoy viendo. ¿Ya la está viendo? Sí, ¿y tú me ayudas a pasarla o qué? Sí, yo la paso, tranquila. Ah, genial. Bueno, Bueno, entonces, puede comenzar. bueno, a mí me tocó un tema muy interesante. No me tocó, es un tema muy interesante. Carlitos, pon el micrófono en silencio, por favor. Gracias. Bueno, no sé si de pronto lo puedas poner en presentación de diapositivas para que sea un poco más grande para las próximas diapositivas que de pronto tienen letra. Muchas gracias, Carlitos. No te da, Carlitos, no te abre. Es que como tienes el micrófono cerrado, no te escucho. Profe, debes darle a habilitar edición para poder que lo deje. Carlitos tiene el micrófono apagado, entonces no te escuchamos.
Listo. Bueno, hagámoslo así. A mí, yo escogí un tema muy interesante, se llama el calentamiento global. Solamente con la imagen es impactante. Con la destrucción de nuestro planeta, lo que nosotros, los seres humanos y los animales también, porque ahorita van a ver por qué los animales estamos destruyendo el planeta. Si quieres, pasas la diapositiva, por favor, Carlitos, si eres tan amable. No está, me está avanzando. Entonces voy a compartir pantalla, Carlitos. Bueno, véalo ahí, ahí está ya. Pero cambia de diapositiva, Carlitos, por favor. Ya estoy en la segunda, que es el calentamiento global, ¿no la ven? No, yo no. No, profe, no se ve la primera nomás. Si desea, yo la puedo compartir, Carlitos. Bueno, entonces le va a tocar entonces a usted compartirlo, Ani. Bueno, entonces tienes que darle... Voy a dejarlo de compartir ya. Ya llegó Patricia Restrepo. Bienvenida, Patricia. Bueno, ahí ven, compañeros. Sí, perfecto. Bueno, como les decía, venía diciendo entonces el calentamiento global, yo lo expuse como en 4 preguntas muy importantes que nos debemos de hacer cada uno de nosotros, y es como, ¿qué es el calentamiento global? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué lo provoca? ¿Y qué hacer por el medio ambiente? Entonces, es muy importante tener estos temas claros para poder contribuir con el medio ambiente y no amarrarnos de mucha información que Internet muchas veces dice cosas erróneas, entonces de pronto aplicamos o entendemos lo que no es. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? Muchísimas veces hemos comparado o hemos tenido como por entendimiento que es el cambio climático, pero en realidad son 2 cosas muy diferentes, y lo digo también como a persona, pues a nombre propio. Yo pensaba que el cambio climático era el calentamiento global, pero no. El calentamiento global se da por el cambio climático, es una causa por lo que sucede, pero no es el cambio climático. ¿Por qué se da esto? Pues porque aumenta la temperatura de la Tierra. ¿Y esto cómo lo causa? Son todas las actividades y más que todo las industriales que causa el ser humano, y como les venía diciendo que también los animales aportan su granito de arena, y lo digo es por el ganado ovino, o sea, las vacas son los mayores contribuyentes al efecto invernadero. ¿Por qué? Porque los gases que ellos producen, ese metano, ellos son los que más contribuyen con esta contaminación. Y pues como consecuencia tendremos los cambios en el planeta. Entonces, como les estaba hablando, ¿qué provoca el calentamiento global? Son esos procesos industriales que esa revolución industrial, que pues uno piensa que eso hace de más de miles y miles de años, pero en realidad pues es pocos años para la Tierra. Entonces eso ha acelerado un poco más lo del calentamiento global. Otra de las consecuencias pues que es súper notoria, es el aumento exponencial de la población. ¿Y por qué? ¿Por qué esto puede contribuir en eso? Es porque como hay más población, entonces hay que tener más producción de alimentos, más producción textil, entonces hay más fábricas, entonces por eso hay más contaminación. La destrucción de los ecosistemas terrestres que nosotros mismos lo provocamos, eso hace que exista el calentamiento global. La deforestación, la destrucción de ecosistemas marinos, como les había contado, el metano del ganado ovino, o sea, los que más contribuyen con esta contaminación es ese metano del ganado ovino.
que aunque uno creería que es la parte industrial, pero en realidad la de ellos es más fuerte. ¿Cuáles son las consecuencias de este calentamiento global? Nosotros, o yo por lo menos, yo pensaba que solamente se refería a las altas temperaturas, como su nombre lo dice, calentamiento. Pero resulta que es que no es solo tener altas temperaturas, o hay sequías, o hay lluvias excesivas, o hay derretimiento de hielo en los polos, y ese derretimiento de hielo en los polos aumenta el nivel del mar. Existe la migración de las ciudades porque pues ya esas zonas no son habitables, el fenómeno como las olas de frío. Entonces uno piensa que solo sería como cosas que pasen, que tenga calor, pero en realidad es todo lo que pueda suceder en cuanto a la destrucción de la Tierra. El calentamiento global en sí, ¿qué es lo que pasa? En la atmósfera hay unos gases y hacen como una barrera sobre toda la Tierra que permite que pasa la luz, pero hace como una barrera muy fuerte que aumente ese calor. Entonces, eso es lo que provoca esos gases. Bueno, y una de las cosas más importantes para contribuir pues, con este calentamiento global pues, por el medio ambiente, ¿qué podemos hacer? Utilizar transporte público. ¿Por qué? Porque pues entonces usted va a utilizar menos petróleo, porque usted va a generar menos gases al medio ambiente. Dice ahorro de energía y agua. Hay que contribuir más con esas energías renovables. Eso es muy importante. Ahora, pues yo sé que es un poco más costoso, pero las grandes empresas se están llevando a aplicar eso en sus zonas para poder contribuir con un granito de arena al mundo. Hay que reducir el uso de gas natural y petróleo, como les había comentado. Reciclar y reutilizar el agua. Esas palabras son súper claves porque hay muchas maneras de utilizar ese agua que utilizamos para cosas y simplemente la desechamos total, cuando la podemos reutilizar de pronto para los baños, para lavar los pisos, infinidades de cosas que nosotros podemos contribuir, que en realidad aportamos ese poquito de granito de arena al mundo. No usar productos químicos como aerosoles, algo muy común como los desodorantes o para las lacas para los cuadros. Entonces, es como pensar, cuando los vayas a hacer, como, uy, no, pensarlo 2 veces. Esto le va a afectar a mi nieto, esto le va a afectar a mi hijo, esto me va a afectar a mí mismo. Entonces, es muy importante como apoyar eso. Comprar equipos con tarjetas de calidad ecológica, pues ya que pues hay muchas empresas que ya están como en pro de este buen desarrollo. Muy importante, reciclar de forma adecuada en cada una de sus casas. Desde el hogar empieza uno a contribuir con el medio ambiente. Bueno, y por último, pues ahí como una imagen muy, muy chévere que encontré, donde las palabras son o sea, como reciclar, reducir, rechazar, recuperar y reusar. Todo para aportar por el bien del planeta. Ya, chicos, esa es mi presentación. Bueno, Vanessa, muchas gracias. Excelente la presentación y ya vieron que les había mandado un documental para hacer el análisis sobre cómo le advierten al mundo si seguimos invirtiendo en armamentismo o no controlamos la naturaleza. El calentamiento global, y como bien lo decía Vanessa, ha descontrolado totalmente todo el ciclo climático en todo el universo. O sea, no solamente uno pensaba, como decía Vanessa, que solamente era calor, pero mire que hay lugares del mundo donde ha sido todo lo contrario, mucha lluvia, las inundaciones, la sequía y una cantidad de fenómenos que han estado
afectando directamente el ciclo de convivencia y de vivencia del ser humano. Una cosa importantísima, Al Gore, que en su momento fue vicepresidente de Estados Unidos, se dedicó a dar conferencias por el mundo y el título de su seminario o taller es Una verdad inédita, donde le advierte al mundo que si no nos preocupamos por ese calentamiento global, el mundo entraría a una emergencia, la cual sería muy, pero muy difícil superar. Entonces, y es más, los científicos están advirtiendo en este momento de que tenemos que ponernos las pilas no en los próximos 5 y 10 años, sino desde ya para ir controlando todo el efecto que tiene el calentamiento global. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta del grupo? Ninguna. Bueno, entonces continuemos. Ciclones y huracanes, ¿ese quién lo tiene? Profe, ¿Tiene qué Valentina, pena. me parece? No, yo, profe, yo lo tengo. Ah, sí, Joana Pinto. Sí, Bueno, profe. Joana, entonces puedes empezar a exponerlo Profe, si y quiere yo lo compártelo. presento. Listo, ya. Pero yo igual se lo mandé al correo. ¿Cómo? Yo igual se lo mandé al correo, pero sí, lo voy a Sí, pero presentar. está en una presentación aparte. Sí, Ajá, sí, tranquila. señor. Bien pueda Profe, ¿será compartir. que usted me puede aceptar? Porque es que como tengo el computador dañado, entonces me tengo que Ya, conectarme desde el celular y desde ya el la computador. acepté. Muchas gracias. Bueno, Joana. Regáleme un minutico, profe, que ya estoy conectando. Bueno, perfecto. Les voy a ir contando. Dentro de 8 días no hay clase porque es Semana Santa. Entonces vamos a dejar el resto de grupos para dentro de 15 días. Trataremos hoy de sacar los grupos que más podamos, aunque son muy poquitos los que tomaron la decisión de hacer el trabajo en grupos y no de manera individual. Creo que hay como 2 o 3 grupitos. Entonces, para que sepan. Saben que la nota de de esta exposición es el segundo parcial para que ya hagamos el final. Perfecto, ¿hay alguna pregunta? No, profe, por casualidad ya ven la presentación. No, no la estoy viendo, Joana. Ya está Ah, yo creo entrando. que ya, ahora sí. Bueno, listo, puedes comenzar. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches profe. El tema que decidí escoger fueron los ciclones y los huracanes. Aquí les traigo una pequeña síntesis sobre qué son los ciclones, que en este caso dice que son vientos de gran intensidad, que se forman en círculos y forman un torbellino. Estos ciclones se forman en zonas atmósferas donde la presión es más baja, la intensidad del viento puede provocar destrozos y además inundaciones. Los ciclones se clasifican en 5 categorías, desde la menos cuantiosa hasta la más destructora, empezando por la tropical, que es al nivel de destrucción es muy considerable, solamente viene acompañado de lluvias y de vientos potentes. Se forman en 7 zonas principales del océano, pero no me voy a extender en esa parte porque si no, entonces me quedaría aquí toda la noche. Está el otro tipo, que es extratropical, que se tiene lugar en regiones templadas entre el trópico y los polos. Ese se le llama extratropical precisamente porque se forma después de que se ha formado un tipo tropical. Ese también es llamado como borrasca. El otro es el subtropical. Este subtropical tiene características similares al tropical.
Tengo para este dos ejemplos, en el que uno se generó un ciclón subtropical en octubre del 2010. Ocurrió en la cuenca del Atlántico y lo llamaron huracán Otto. También tengo otro ejemplo que fue en el 2001, que también fue en la cuenca del Atlántico y fue llamado tropical Allison. Después viene ay, qué pena, esos dos ejemplos eran del subtropical. Y hablando del subtropical, dice que se presenta en zonas muy similares a las del extratropical. Y por último, el tipo de ciclón polar. Este tipo de ciclón polar puede ocurrir en cualquier temporada del año, pero cuando es, por ejemplo, en verano, es un poco más suave, es mucho más débil. Generalmente su fuerza la toma es cuando está en temporadas de invierno. Joana, avanza la diapositiva. Este es un... Sí, señor, ya la avancé. No sé si la están viendo. ¿Sí la están viendo? No, yo Joana. la tengo. ¡Ah! Yo ya voy como en la quinta hoja. Pero Imagínense, nosotros estamos en la Nosotros primerita. solo vemos la primera. en la segunda, yo ya he pasado como 3 hojas. Esperé a ver si de pronto. Pero yo dejo de compartir y vuelvo y la comparto, ¿sí? Joana, sí pudo. Sí, profe, yo ya me conecté otra vez. Ahora sí están viendo, sí, ahora sí. Ahí voy yo. Ahora sí. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, entonces esto era lo que les estaba mostrando ahorita, o más bien lo que les estaba explicando que no estaban viendo. Me avisan si por casualidad no les pasa, porque pues como ya tengo la pantalla ya abierta, no me doy cuenta. Bueno, este es un pequeño ejemplo de los daños que sacó un ciclón Eloís. Estos fueron los daños que causó en la región del Ártico Eurásico, eso es en Escandinavia, más o menos. Es algo pequeñito, es como unas pequeñas imágenes de los estragos que puede causar. Bueno, pasamos entonces con el siguiente, que serían los huracanes. Estos huracanes se caracterizan porque son vientos fuertes, porque son lluvias realmente grandes que pueden destruir edificios, que pueden destruir carreteras, puentes, que pueden derribar hasta inclusive líneas eléctricas. Los huracanes ocurren generalmente en áreas oceánicas y también tienen 5 tipos de categorías. Los 5 tipos de categorías pues van desde la 1 hasta la 5, al igual que los ciclones. ¿Qué tienen de diferente? Que los vientos son más torrenciales a medida que va subiendo cada categoría. Pueden tener daños desde los más mínimos hasta los más extremos, que en este caso sería la categoría número 5. En los daños catastróficos, por ejemplo, los arbustos, los árboles pueden ser en su totalidad arrasados y la raíz puede ser sacada directamente cuando no está bien sujeta a la tierra. Cuando son categoría 2, como por ejemplo considerables,
Las inundaciones pueden ser en carreteras, en caminos cerca a las costas. Los árboles que tienen la raíz poco profunda se pueden quebrar, pero no los pueden arraigar como en la categoría 5. Y eso es básicamente mi presentación. Bueno, Joana, muchas gracias. Quiero agregar algo importantísimo. Por ejemplo, saben ustedes, y este era un tema que teníamos que abordar, lo que pasó el año pasado con Providencia. Primera vez que nosotros nos vemos afectados, el país directamente, con un fenómeno de estos. Y ocurrió en la isla de Providencia, se dieron cuenta los destrozos que hubo en San Andrés también. Y esto ha sido muy normal en la costa Caribe y al sur de los Estados Unidos. Al sur de los Estados Unidos, esto de los huracanes y de los ciclones ha golpeado fuertemente y se ha demostrado con grandes creces que el hombre no ha estado preparado para afrontar este tipo de fenómenos. Miren, las pérdidas que ha sufrido cada año Estados Unidos, Puerto Rico y la mayoría de los países centroamericanos por culpa de los ciclones han sido devastadoras. Y contra esto no hay forma de medirlo, y bien lo explicó Joana ahí cuando hablaba de la intensidad de cada uno de estos ciclones y huracanes, que de acuerdo a su fuerza y a la velocidad de los vientos es donde se determina si son de 1 a 5. Entonces tenemos que estar muy atentos en relación a ese tema, porque los ciclones y los huracanes, cada año, el hombre, a pesar de que pasan cada año, no se prepara. Y cuando se prepara es muy difícil saber qué tipo de vientos traen y por eso los daños que han hecho. Bueno, entonces continuemos con el otro trabajo. Bienvenido, Coordinación Académica, que en este momento está acompañándonos. Y entonces sigamos con el otro trabajo. Vamos a ver quién. Las islas de basura. El trabajo lo ha Helen Quintero y Valentina Perdomo. Hola, profe, sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, yo voy a compartir entonces. Me avisan si se ve, porfa, y gracias. Sí, ya. Bueno. Sí, Helen, Bueno, ya lo estamos viendo. Bueno, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. A mi compañera Valentina y a mí nos tocó la exposición de las islas de basura. Las islas de basura. Bueno, las islas de basura son una aglomeración de residuos no biodegradables que por el influjo de los giros oceánicos, el sistema de corrientes marinas rotativas se van acumulando así. Espera por un momentico. Ya mi compañera Valentina. ¿Sí me escuchan? Sí la estamos escuchando. Compañera Valentina. Por favor. Ahí está el tema tuyo. Helen, ¿qué les pasó? Profe, no es mi compañera
le toca esta partecita y no. Tú puedes ir leyendo las diapositivas y nos vas explicando mientras llega Valentina. Chan. Bueno, ¿cómo se forman? Su formación es debida a la acción de los giros oceánicos que provoca la acumulación durante mucho tiempo. Profe, bueno, ¿eso cómo se forma? Resulta que nosotros como seres humanos tenemos un error muy grande y es que Helen, dejaste de presentar las diapositivas, no se ve. ¿En serio? Sí. Espera, profe. ¿Me escuchan? ¿Me avisan? Sí, vale. Hola, Sí, ahora sí, Valentina. Tenía problemas con el internet. Bueno, ya vale. Sí. Bueno, ahí ya están otra vez las diapositivas. ¿Cómo se forman las islas de basura? La formación es debido a la acción de los giros oceánicos que provoca la acumulación durante mucho tiempo de la basura de todo el mundo en extensas bolsas flotantes, conocidas como islas. Específicamente los giros corresponden a sistemas de corrientes rotativas que son impulsadas también por los vientos. En el caso de las fuentes terrestres se da un proceso encadenado. Primero, las fábricas elaboran los productos. Nosotros nos encargamos como tal de comprar esos productos, ya sean pues las gaseosas o las mismas bolsas donde echamos el mercado. Tercero, eh, una vez utilizamos los productos, los desechamos. Esa basura llega primero a los ríos, de los ríos se desemboca en el mar y conducen consigo los desechos. Y ya por último la basura llega al mar y forma parte de la isla. Así es como entonces empiezan a formarse en las islas de basura. Puedes pasar. Bueno, las 5 islas de plástico. La primera de estas 5 islas fue esta isla se descubrió en 1997. La segunda isla que descubrieron fue la del sur, que fue en el 2017, y luego la del norte en el 2009. Y ya la más grande fue la de acá, la de el sur, en el 2011. Bueno, ¿cómo afecta esto al ecosistema? Entre las principales afectaciones de las islas de basura está la disminución progresiva y creciente de la fauna marina y el aumento de las especies en peligro de extinción, como la contaminación de las aguas con las que luego tenemos contacto de una u otra manera, como por ejemplo el agua potable que bebemos, la contaminación del aire y de paso los cambios de clima, la pérdida fuerte de alimentación para poblaciones vulnerables que tienen en la pesca su actividad económica fundamental. Entonces, los peces pequeños confunden estas partículas plásticas con alimentos y muchos mueren tras ingerir los fragmentos, que además actúan a modo de esponja para las sustancias tóxicas y metales pesados. Otros animales marinos sobreviven y cuando son ingeridos por animales más grandes entran a formar parte de la cadena alimenticia. Además, a esto le sumamos que miles de aves y mamíferos marinos mueren cada año por la ingesta de estas partículas o bien atrapados entre los plásticos. Según Naciones Unidas, la contaminación del océano provoca la muerte de más de 1 millón de pájaros marinos y de 100.000 mamíferos acuáticos al año. Lo que son las jeringas, los encendedores, los juguetes, tapones, restos de botellas y hasta cepillos de dientes han sido encontrados en los estómagos de muchos animales muertos.
¿Por qué se forma una isla de plástico o de basura? Resulta que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a tirar las basuras al mar, a las islas, a muchos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que las olas y todas estas cosas arrastran los plásticos, muebles, madera, camas, muchas cosas de esas ahí al mar. Entonces, entonces ahí es cuando se van formando todas estas islas. Más que todo los plásticos, los envases de vidrio, las camas, muchas cosas que son las más grandes, son las que más hacen pues como todas estas fallas ahí en el mar, profe. Bueno, ¿cómo afectan las islas de basura al planeta? Primero, por la contaminación de las aguas. El agua se contamina porque los plásticos tienen una tasa muy baja de degradación. En definitiva, pasan décadas o siglos flotando en el mar, lo que perjudica a la flora y fauna marina y también al ser humano a través de la cadena alimenticia. De por sí las botellas tardan más de, si no me equivoco, más de 1000 años en desintegrarse. Entonces, si una botella tarda todo ese tiempo, miles y miles de botellas tardarían siglos en desaparecer como tal del planeta. También están los animales en peligro de extinción. Millones de animales mueren anualmente por ingesta de plástico o porque se enredan en ellos. Esto supone que las especies afectadas estén en peligro de extinción. Solamente en el mar Mediterráneo la ingesta, no puedo ver. Bueno, en el mar Mediterráneo como tal, la ingesta de plástico, gracias, amenaza a 144 especies. Pues la verdad, esto es un tema muy, muy importante porque pues los animales, si los animales se extinguen, ellos pues son parte de la naturaleza, son un punto importante en el planeta y ya se han visto demasiados animales que se están desapareciendo de acá pues de la naturaleza. Por ejemplo, lo que es el rinoceronte es un animal que ya casi no se ve, las jirafas también ya son muy pocos los animales que se ven, lo que es el leopardo, hay osos de anteojos también, muchos están desapareciendo, se están extinguiendo, entonces pues es debido también a tanta contaminación que hay en el planeta. Y la falta de alimentos, ya que las comunidades que se dedican a la pesca tienen más dificultades para encontrar alimentos en el mar, algo que también les afecta económicamente al tener menos productos para vender. Y pues las islas, en este caso las islas de basura, donde de donde más vienen como tal esa basura es del terrestre. Las personas que hacen pesca, ellos contaminan, pero si hablamos de un 100%, el 70% lo contaminamos más nosotros acá pues como tal, que las personas de pesca. Las personas que hacen pescas contaminan el mar como un 30%. Listo. Otras causas de el por qué se generan las islas de basura. Bueno, resulta, pues ahí están los puntos, pero voy a hablar en lo personal de un tema que vi y que me contó mi papá, que estuvo ahorita como a comienzo de año por allá en una isla, no me acuerdo el nombre, muy pobre. Y allá era muy triste porque allá la misma gente del pueblo lanza todo es al mar, todo, literalmente todo. Es más, los baños sanitarios, o sea, como las casas van encima de ahí el agua, son así, pues así encima. Entonces resulta que los baños sanitarios les hacen un hueco por debajo de la casa
y literal todo lo que uno hace va a ir directamente allá, o sea, ahí al mar. Y me contaba mi papá que es muy triste ver que los niños chiquitos juegan encima de toda ese mugre, todo ese plástico, las basuras y todo eso. Y es triste porque las mismas personas que viven en esa isla no cuidan y no son conscientes de mirar un lugar donde puedan lanzar todas esas basuras que no sea pues ahí al mar, porque es muy triste ver cómo los animales del mar, pues están cada día, se mueren por eso mismo, porque como son animalitos y buscan qué comer, hay veces comen plástico, hay veces comen cosas que de una los matan. Entonces, allá pues mi papá me contaba que allá, pues por un lado, no cuidan. Los niños juegan encima de el mugre y los padres no les enseñan a que esas cosas no se lanzan allá. Entonces, pues ahí él contaba que era muy triste cómo la misma gente vive pues pues ahí en el mismo mugre, como en la misma suciedad y todo eso, y hacen como si nada. Entonces, esas causas son el no cuidar, no poder buscar unos puntos claves donde puedan lanzar todo, pues, todos esos plásticos y todas esas cosas. Entonces, es muy triste. Y también en el sentido de los barcos y aviones, porque como en los barcos sueltan unos líquidos, eso también le hace daño tanto al mar como también hay animales, porque también los mata. Bueno, las islas de basura es una amenaza para la vida marina en el Pacífico. Como tal, la contaminación con plásticos está afectando a todos los ecosistemas de nuestro planeta, específicamente a los océanos. Los científicos han encontrado cerca de 80.000 toneladas de plástico en una isla de basura en el Pacífico. Esta acumulación de basura ha sido evaluada por una flota de barcos y aviones. Esta acumulación de basura es tan grande que los ambientalistas pidieron a la Organización de Naciones Unidas que declararan a esta gran mancha como si fuera un país y lo llamaran las islas de basura. Los investigadores creen que alrededor del 20% del volumen total de la isla de basura son escombros del tsunami de Japón del año del 2011, algo que pues, puede ser probable debido pues, a la incidencia que ocurrió en Japón. Y los contaminantes se contienen, los microplásticos se vuelven más concentrados a medida que avanzan por la cadena alimenticia entre tiburones, focas y osos polares. También dando a entender que un pez se come un desecho como tal, un plástico, no sé, un cepillo de dientes. Después, los de la pesca como tal atrapan a ese pez, lo venden, nosotros lo ingerimos y pues eso también implicaría como tal que nuestro sistema y nuestro cuerpo se contamine y se enferme. Bueno, lo que el estudio descubrió. Los plásticos constituyen el 99,9% de todos los residuos en esta parte del océano. Al menos el 46% de los plásticos son redes de pesca y más de los 4 cuartos de plástico eran pedazos de más de 5 centímetros, entre los que se incluyen los plásticos duros, las hojas plásticas. Bueno, y aunque la mayoría de los residuos están desmenuzados en fragmentos, observaron un número reducido de objetos, como las botellas, las tapas, las cintas de empaque, las hojas y las redes de pesca. En 50 objetos se pudo leer la fecha de producción. Uno era de 1977, 7 de los años 80, 17 de los años 90, 24 de la década de los 2000 y uno del 2010. Solo cierto tipo de basura era lo suficientemente gruesa como para flotar y permaneció en el lugar.
como por ejemplo los plásticos comunes como el polietileno y el polipropileno que se usan en los empaques. Y ya para finalizar, el aire y el agua son dos elementos esenciales para la vida. A día de hoy se han vuelto grandes bolsas de basura. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, por eso debemos cuidarla, porque nosotros sin agua no, prácticamente, pues no somos nada, literalmente no somos nada. Si el agua se contamina y se daña, pues eso significaría que nosotros también desaparecemos. Ya, profe. Bueno, muchas gracias. Interesantísimo este tema. Miren, una de las sorpresas que se está llevando el mundo, y lo dijeron muy bien ustedes dos hace un momentico en la presentación, Helen y Valentina, es un tema que desde el año 97 se viene presentando en el mundo. Es más, en algún momento los científicos pensaron que había aparecido un nuevo continente. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando al frente de las costas de Honolulu, en Hawái, se dieron cuenta que el mismo océano nos estaba enseñando educación ambiental. Entonces, miren, este es el resultado de la falta de responsabilidad y de la falta de políticas de los estados para el manejo de esos residuos sólidos y más en lo que es en la forma como se vierten todos estos elementos a los ríos, a las quebradas, y muy bueno el ejemplo que colocó Helen, que le contó su papá en relación a cómo los mismos habitantes de las costas no tienen ningún problema en arrojar las basuras al océano, y sencillamente el mismo océano nos dice, por favor, no más. Y quiero que sepan que cuando el mundo solamente pensó que había una sola isla de basura, ya ellas lo han comentado como hay 5 islas de basura. Bueno, muy bien, ¿el grupo quiere hacerle alguna pregunta? Porque Maylin también preparó el mismo tema, ¿cierto, Maylin? Sí, profe, pues eso estaba viendo, que nos tocó como el mismo tema, pero pues no sé bueno, cómo lo... pero entonces, bien puedas, cuéntenos, síganos contando qué más encontró usted en relación, porque hay mucha información sobre las islas de basura. Pues, profe, en realidad como diferente. Les muestro como información. Sí, muestra las diapositivas que usted hizo. Compártanlas. Bueno, pues yo no hice tal como una diapositiva, sino que hice más bien como un informativo. Sí, bien pueda. Bueno, pues antes se conocían las islas de basura más bien como un continente de plástico, pues como ya lo habían dicho. Y también encontré que pues la persona que descubrió estas islas fue Charles Moore, que los encontró que él decía que era una enorme extensión de agua con restos de desechos flotantes, y tras estudios pues se dieron cuenta que eran unas islas que estaban pues llenas de muchos plásticos, pero que eran como microfragmentos que estaban destruyendo lentamente el ecosistema. También entre los estudios, pues encontramos que lo que es China, Indonesia, las Filipinas, Tailandia y Vietnam son los principales países contaminantes del mundo, ya que arrojan el 80% de la basura al mar. Esto es muy importante lo que está hablando Maylin. Pues ellas, como lo habían dicho, son 5 islas encontradas ahorita en todo el mundo, 2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y una en el Índico. Son unas islas de magnitudes pues muy grandes,
y dos de las más grandes se encuentran en Hawái y en California. Sus dimensiones son desde 1.6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, demasiado inmenso. Donde en la superficie ocupan 710.000 kilómetros cuadrados de plástico contaminantes en el océano. Estos son que estas islas de basura se forman por decidir en los giros, que es donde como por decidir el movimiento que tiene el mar. Entonces, gracias a estos movimientos es que se van como formando las islas con estos giros. ¿Qué más? También hay una organización que pues está como promoviendo la iniciativa de la limpieza en el Pacífico Norte. Pero pues hay muchas personas que no están como de acuerdo en cuanto a esto y siempre tienen como sus concordias para no ayudar como a desarrollar este proyecto. Además, pues ellos son como les explico, es una propuesta muy grande y multimillonaria para así poder como llegar a limpiar todas las islas y pues que no haya más daños, ya que pues esto es como principalmente es el daño a los ecosistemas marinos, que pues los peces, las tortugas son los que se comen estos plásticos y ellos mismos se van como destruyendo. Y pues uno de los consejos para vivir con menos plásticos serían no comprar botellas de agua, evitar los envases desechables, llevar la bolsa a la hora de comprar en el supermercado, como le decían las compañeras, evitar productos microplásticos como el maquillaje, que tiene mucho plástico, cositas así. Y comprar vegetales sueltos, que pues ya hoy en día todo lo envuelven en plástico. Una mandarina es en una bolsa, o un banano es en una bolsa, entonces como comprar más a granel y ser más cuidadosos a la hora de adquirir plástico. Eso sería como todo, profe. Maylin, ¿listo? Sí, señor. Bueno, excelente. Por eso yo quería que sustentaras, porque era un trabajo totalmente diferente a lo que habían de pronto expuesto. Ahí habían un complemento. Entonces, los países que más contaminan son del continente asiático. Y les cuento, a nivel mundial, en la cumbre de la Tierra, fueron sancionados y les colocaron sanciones durísimas, porque ellos no han tenido control sobre los océanos. Entonces, eso que decía Maylin de Vietnam, China, todos esos países, Indonesia, y miren que también por allá es donde se han presentado todos esos megaterremotos que han afectado tanto el mismo transcurso de la humanidad. Entonces, pongan mucho cuidado con eso, porque el hombre ha sido el principal causante de ese fenómeno, de las islas de basura. Y es un tema prácticamente nuevo al que el mundo se está enfrentando, como el mismo medio ambiente nos dice a nosotros, por favor, no contaminen más. Entonces, el ser humano hemos sido los que más hemos generado para que aparezcan estas islas de basura. ¿Del grupo hay alguna pregunta? ¿El grupo ya había oído hablar de ese tema de las islas de basura? ¿Alguno No, profe, que quiera todavía participar? No. Francia, que es tan filosa. Francia, Milena, ¿habías oído hablar de las islas de basura? Pues, profe, la verdad. ¿Cómo, Francia? La verdad. Bueno, entonces miren que es un tema muy importante y aquí entonces seguimos avanzando. Entonces, el manejo de los residuos sólidos, ahora sí. Listo, profe. Juliana Bedoya.
Julianita. Sí, profe, Juliana ya. Bedoya. Y Sandra. Profe, ya. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, permítame un momentito. Sandra, hazle tú a ver si tú puedes, porque la verdad no puedo. Profe, espera un momentico, a ver si la compañera comparte, que acá no me deja. Ya le comparto. Presentar ahora por pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? No. Todavía no, pero yo creo que ya. Ya. Ahí. Listo, profe. Ya. Listo. Buenas noches. Nosotros le vamos a presentar el manejo de residuos sólidos con mi compañera Sandra Patricia Restrepo y mi persona, Juliana Bedoya López. Este es un tema que nos interesa pues a todos nosotros porque nosotros somos los principales productores de basura. Entonces, por la elevada generación de residuos sólidos y su manejo inadecuado, son uno de los grandes problemas ambientales y de salud. La basura no solo genera desagradable imagen en los pueblos, ciudades, en los campos, en las carreteras, cuando uno va por las carreteras y veces toneladas de basura, eso es horrible, sino que también contaminan el suelo, el agua, el aire. Por lo que podemos decir que es un problema social y de salud pública. Debemos adquirir hábitos de reciclaje en nuestra rutina diaria, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras casas principalmente. Ahí es donde debemos empezar a fomentar esos hábitos. La necesidad de un manejo responsable y ético del entorno nos compromete a desarrollar una serie de actividades con el fin de reafirmar la importancia de la educación ambiental como parte integral de nuestra formación. ¿Por qué es importante separar? Disculpe. Porque contribuimos con la preservación del medio ambiente, disminuimos la cantidad de residuos que nos envían al relleno sanitario, evitamos despilfarrar los recursos naturales, reducimos a medida que se recicla el volumen de desechos y por consiguiente de tóxicos y contaminantes, porque ahorramos energía, disminuimos el índice de contaminación causado por residuos sólidos. Impacto a prevenir. Podemos prevenir focos de infecciones, proliferación de insectos, vectores y roedores que pueden transmitir enfermedades y epidemias, contaminación de las fuentes de agua. El mayor efecto ambiental de los residuos sólidos es la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el líquido percolado, producto de la descomposición de la basura que es llevado por los drenajes naturales a ríos y quebradas. La contaminación del suelo. Deterioro estético y desvalorización del terreno, contaminación por infiltración de líquidos percolados, deterioro del paisaje por abandono y acumulación de basuras, contaminación del aire, la descomposición de basura genera malos olores. Adicionalmente, si estas son quemadas, estos humos pueden producir una contaminación, entonces pues no debería ser así.
Nosotros podemos contribuir, por ejemplo, ayudando a reciclar botellas de plástico. ¿Cómo? ¿Qué botellas podemos reciclar? Las botellas de plástico transparentes, envases de detergente, de jabón, envases de productos de limpieza, envases de cosméticos, del champú, del gel que utilizamos, las botellas, por ejemplo, de las gaseosas, bueno, de diferentes bebidas, envases de leche. Tenemos que tener en cuenta que todo esto, mi compañera Marilyn, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Que todo esto lo tenemos que, o sea, para reciclarlo lo tenemos que hacer de una manera de lavándolos y bien sequitos, porque pues eso igual si está contaminado, no van a servir. Que no. Ah, pues no, más que no. ¿A dónde quiere ir? Patricia, ¿puede pasar con la siguiente diapositiva, por favor? Qué pena, es que no escuché cuando terminó. Bueno, profe, qué pena, de pronto usted no puede silenciar a la partir del compañera 1 de desde enero. allá. Toma, yo no puedo mandar eso acá porque eso son un poco de archivos. Bueno, me tocaría descargarlo y eso me llama el teléfono y a la Patricia Blandón, eso es, y ahí me toca buscar para el medio. No hay ni administrativo ni institución general. Ya. Listo. A partir del 1 de enero del 2021, en todo el territorio nacional, la separación de residuos en las fuentes se hará entre recipientes blanco, verde y negro. Compañera, sigamos. El blanco, ahí podemos depositar residuos aprovechables, limpios y secos, como el plástico, el vidrio, los metales, el papel y el cartón. En el negro, residuos no aprovechables, como es el papel higiénico, las servilletas, papeles y cartones contaminados de comida, papeles metalizados, entre otros. En este también podemos echar los residuos del COVID-19, como los tapabocas y guantes, etc. Y en el verde, residuos orgánicos, aprovechables como lo son los restos de comida, residuos de corte de césped y la poda de jardín. Listo. Sigue mi compañera. Bueno, profe, es muy importante que nosotros tengamos claro cuáles son los productos que se pueden reciclar, porque uno no puede reciclar todo y no puede reutilizar todo. Por ejemplo, el papel, el cartón, el papel blanco, el periódico, las revistas, las botellas de gaseosa y agua, envases de productos de limpieza, bolsas de empaque y demás como latas de cerveza, el aluminio, todas esas cosas son reciclables, son cosas que nosotros podemos reusar y que no tenemos que desecharlas al primer uso. No reciclables es el papel carbón, el que hace mucho tiempo utilizaban en las oficinas. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes avances que ha tenido como tal la ofimática, dejar de utilizar papel carbón, el papel mantequilla, el papel higiénico, el papel de cocina, el celofán, este plástico que nosotros utilizamos para envolver las cosas de la cocina, eso no lo podemos reutilizar. Las baterías, los aerosoles, los bombillos. En alguna ocasión yo vi una lista de cuánto se demoraban todos estos elementos en deshacerse. Puede que en este momento tengamos una política de separar basuras y que esto se vaya a donde se recolectan las basuras y allá los entierren y traten de ponerles otra capa, pero eso se demora siglos en deshacerse y en empezar a ser parte del mismo ecosistema. Entonces, pues son cosas que debemos de minimizar en el uso. Las basuras las podemos clasificar también en varios tipos. Está la basura orgánica y la inorgánica. La basura orgánica es aquella que viene de productos naturales y la inorgánica es la que tiene un proceso
en fábricas o en empresas. Una forma de utilizar la basura orgánica, perdón, es la preparación del compost. Sí, sinceramente, pues las personas que vivimos en la ciudad, o por ejemplo yo, uno se pregunta qué es el compost, para qué sirve, y pues se queda como aterrado de ver el uso que tiene la misma basura que se genera dentro de las casas, dentro de las fincas, y este es un uso que le dan ellos y que hace que las mismas partes sean sustentables, que no requieran gastos adicionales, sino que ellos mismos se vayan sustentando con sus desperdicios. El café es otro de los desechos orgánicos que uno puede reutilizar, se utiliza como abono, y le da muchas vitaminas, le da mucho contenido a la tierra que uno está abonando con él. Entonces, son cositas que uno por lo general no sabe y que apenas estamos aprendiendo a utilizar en nuestras casas y en nuestra vida cotidiana. Para nosotros o para la basura es basura y siempre la sacamos y nunca le vemos como ese uso final que le podemos dar adicional a ese desperdicio. Adicionalmente, profe, pues yo quería incluir dentro del tema de exposición la normatividad que tiene Colombia dentro de Colombia para el uso, para la disposición final de estos desechos. Nosotros como contadores en formación debemos de ser conscientes que no solamente la profesión nos está abriendo puertas a la contabilidad de una empresa, sino que somos responsables por muchos procesos y por el cumplimiento de muchas normas dentro de la empresa. En Colombia hay una legislación sobre el uso de los residuos que se hacen en el proceso. Entonces, para que lo conozcan, es el decreto 1713 del 2002 y este nos da una serie de léxico que podemos utilizar, dentro de nuestras empresas, que tenemos el deber de compartir con esa gerencia y ayudar a que desde nuestro sitio de trabajo se generen políticas que permitan una regeneración ambiental. No es simplemente generar los desechos y entregarlos a una empresa que se los lleve, sino verificar cuál es su destino final, qué le van a aportar a la sociedad y cómo van a hacer para que no contaminen más. También hay artículos que dicen mucho, la poca conciencia que tenemos como ciudadanos y que tienen las empresas. Esto, así como lo veíamos en el primer video que usted nos compartió, no son solamente las empresas multinacionales, son las empresas que nosotros mismos estamos generando aquí. Imagínense, solamente el 17% de los desechos que generan las empresas están siendo reciclados. ¿Qué pasa con el resto? Van a una parte donde se empiezan supuestamente a descomponer, pero si miramos ese 83% de que está compuesto, tiene cosas que van a permanecer en el ambiente por muchos, muchos años. Entonces mi llamado es a mis compañeros que creemos contador o ingeniero, no es solamente hacer una labor dentro de la empresa cumpliendo pues la tarea explícita, sino que tenemos que ser integrales y aportar en nuestras empresas este tipo de información que permita crear un cambio verdadero. Muchas gracias, profe. Muy bien, Patricia, y muy bien, ¿quién fue la otra? Y Juliana, felicitaciones, muy buen trabajo, me gustó mucho. Miren, muchachos, es más, les cuento, más adelante van a ver una materia por allá, un módulo, por allá en noveno semestre,
que se va a llamar control de la gestión ambiental, donde a través de la norma ISO 14000 y 14001 les van a dar una información y unos conocimientos de cómo los contadores públicos tienen que aplicar esa norma ISO a nivel de empresa para el control y la vigilancia de todo esto, lo que tiene que ver con la parte ambiental. Entonces, muchas gracias, Patricia, muy buena la exposición. Saben que a partir de este año, ya lo mencionó Patricia también, nosotros estamos obligados a través de las empresas de aseo a reciclar y tenemos que tener esos conocimientos. Todo lo que nos explicó Patricia de la bolsa blanca, la bolsa negra y la bolsa verde, tenemos que tenerlo muy presente, porque eso nos va a evitar que de pronto tengamos una sanción. Entonces, muchas gracias, muy bien Juliana y muy bien, entonces Patricia. Bueno, ¿con quién continúo? Vamos a ver. Desaparición de las especies o capa de ozono. Son los dos últimos que tengo. Si quiere capa de ozono, profe. Listo, Jenny, entonces puede comenzar. Espere, profe, un momentico. Mientras Jenny se prepara, miren ustedes la importancia de todos los temas que hemos visto hoy. Yo creo que para todos ha sido muy constructivo todas esta serie de exposiciones donde vamos conociendo un poquito más nuestro medio ambiente y este mundo, para que todos tomemos de una u otra manera acciones que nos permitan preservar el medio ambiente y el hábitat donde nosotros diariamente vivimos. Profe, una pregunta. Señora. Lo que pasa es que escuché que dijo que solamente faltan 2 temas y yo no he expuesto. Claro que ahorita me quedé sin internet como 5 minutos y pues no, me esos, a ver, esos temas que digo pues que hasta ahora fueron los que me enviaron. Tú no me enviaste. ¿Cuál es el tema tuyo? Contaminación ambiental, profe. Bueno, pero entonces si que vamos a ver que Jenny nos exponga y vemos a ver, y si no, pues ya dentro de 15 días. Ah, bueno, profe, porque yo se lo envié al correo, pero apenas ahora, pues cuando inició la clase. Sí, no lo tenía aquí relacionado. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, a ti. Ya se está viendo la... Sí, Jenny, ya se está viendo. Al menos estoy intentando. Puedes comenzar. Listo. Bueno, listo. Entonces, buenas noches, compañeros. A mí me tocó el tema de ¿qué es la capa de ozono? La capa de ozono es una capa natural de gas presente en la atmósfera superior que protege a los seres humanos y a los seres vivos de la radiación ultravioleta UV nociva para el sol. Es lo que ahorita nosotros decimos, no podemos salir a tomar el sol tranquilamente porque es que los rayos ultravioletas o los rayos del sol están demasiado fuertes, esto puede ocasionar el cáncer, bueno, nos puede dar demasiadas enfermedades. La capa de ozono se extiende aproximadamente de los 15 kilómetros a los 40 kilómetros de altitud. Está compuesta por el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. O sea, ella nos protege demasiado, pero sin embargo, por toda la contaminación y por todo
lo que ya hemos visto en esta clase, estamos demasiado expuestos y tenemos muchísimo riesgo. Bueno, los rayos ultravioletas son los más peligrosos para los seres humanos. La capa de ozono nos protege de ellos, es lo que acabo de decir. La capa de ozono fue descubierta en 1913 por físicos franceses, por dos personas pues que estuvieron pues como haciendo la investigación y lograron pues muchas teorías. Todas sus teorías e hipótesis fueron investigadas de manera muy minuciosa por el meteorólogo británico Boxon, quien desarrolló un espectrofotómetro simple que se puede usar para medir el ozono estratosférico de la superficie de la Tierra. La capa de ozono es vital para la Tierra porque actúa como filtro de la radiación UV, que puede tener impactos severos sobre la salud humana y el medio ambiente del planeta. El ozono es la forma del ácido alotrópico que solo se establece bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Es un gas que consta de 3 átomos de oxígeno. Acá nos muestran pues una gráfica que dice que los rayos, que en la gráfica A dice que los rayos solares ingresan, en la B los rayos rebotan y en la D los rayos salientes, o sea, ya están fuera de la Tierra, y en la C los rayos atrapados que al rebotar con el oxígeno vuelven a la Tierra, o sea, esos sí se quedan acá y en un caso son los que nos hacen tanto daño. La capa de ozono consiste en una cantidad de moléculas de elementos de ozono. Específicamente, cada molécula en la capa de ozono consta de 3 átomos de oxígeno. En la capa externa, una cantidad significativa de ozono es responsable de reducir aproximadamente el 90% de los rayos ultravioleta o rayos UV. Con la llegada de la revolución industrial y el uso de las máquinas de este tipo, así como la invención de automóviles, se produjo una modificación y muchos de estos compuestos químicos expulsaron sus toxinas a la atmósfera y la debilitaron gradualmente. O sea, nosotros, lastimosamente, hemos sido las que nos hemos encargado de ir debilitando esta capa de ozono, la que nos protege de todos estos rayos solares y lo demás. Existen diversas sustancias que destruyen la capa de ozono. Estas son conocidas como halocarbonos. Estos halocarbonos cambian el espesor natural de la capa de ozono. ¿Cuáles son? Los gases que emiten los automóviles, los vapores venenosos que salen de las plantas, que en su mayoría, de las plantas pues de las grandes industrias, y los aerosoles de todo tipo. O sea, ahí lo que investiguen no dice que uno, que otro es bueno, no. Dice que todos los aerosoles son malos. Cuando la capa de ozono es altamente permeable a los rayos ultravioleta de los productos químicos que la dañan, se descompone para que estos rayos alcancen la superficie de la Tierra y dañen la vida de todas las criaturas vivientes. Esto produce lo que se llama un agujero de ozono. O sea, de tanta contaminación, de todo lo que usamos de todo lo que expulsan los carros, las plantas industriales, los aerosoles que utilizamos, todo esto está produciendo un agujero, por decirlo, un agujero negro, pero un agujero de ozono. Y algunos de los efectos para el hombre son las siguientes patologías: las cataratas, la ceguera, el cáncer de piel y problemas en los sistemas inmunológicos. Efectos del agujero de ozono en la vegetación y en los animales. El proceso de la fotosíntesis cambia con la mayor ocurrencia de los rayos ultravioleta fuertes y dañinos, lo que significa que la modificación de ciertas especies de plantas y principalmente cambian por el sistema de cultivo para los productos agrícolas. En los animales afecta demasiado a los peces, ya que estos migran buscando menos agua caliente, lo que implica que se reproduzcan en otras zonas y cambien los ecosistemas y los ciclos de reproducción y crianza de los peces jóvenes, gambas, cangrejos, salamandras y ranas. ¿Cómo podemos ayudar a preservar la capa de ozono? Evitando el uso de aerosolos, porque pues como ya lo dije, que todos son malos. No sé si tengamos una teoría de que este aerosol es bueno, de que este no contamina, pero pues lo que investigué dice que son malos. No usar fertilizantes que contengan bromuro de metilio, ni productos que contengan halones, como es el caso de los extintores. ¿Cómo vamos a hacer? No sé, porque
eso es una norma, a todos en la oficina o en la casa nos exigen pues que tengamos el extintor, entonces pues en el momento que lleguemos a utilizarlo no vamos a pensar en la capa de ozono, sino que de una vamos a coger el extintor a utilizarlo porque necesitamos pues como protegernos. Reducir las emisiones de dióxido de carbono, pues estas proporcionan el calentamiento global y a su vez el aumento de la temperatura en la estratosfera y la disminución del ozono. Utilizar abonos no contaminantes y usar bombillas de bajo consumo. Bueno, pues creo que la explicación estuvo pues como muy sencilla, porque el daño pues que nosotros estamos ocasionándole a la capa de ozono es mucha y ella es la que nos protege del sol, de todo lo que ya hemos hablado, del daño que nos hace en la piel, de que tenemos que vivir empañados con bloqueador, pero pues bueno, aquí vamos aprendiendo y muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Jenny Catalina. Muy buena exposición también. La capa de ozono, otro de los grandes peligros y riesgos que está corriendo el ser humano, porque los rayos ultravioleta cada vez entran de manera más directa. Se hizo un gran agujero y ese gran agujero pues ha originado que por eso es que aparezca tanto cáncer de piel. Es muy bueno, recomendación para aquellos que les gusta la piscina, no recibir los rayos ultravioletas directos de 11:30 a 3 de la tarde, porque entran de una manera, pero bastante directa, y eso afecta entonces normalmente la piel de los seres humanos. Uno cuando va a la costa ve esas personas que se queman tan impresionantemente y uno les dice, vea, por favor. Es más, hacen recomendaciones en los hoteles y todo y en la misma playa para que la gente no se queme, pero la gente no atiende. Y es uno de los temas más preocupantes que hay hoy en día en el mundo y es uno de los temas que abordan en la Cumbre de la Tierra, el deterioramiento de todo lo que es la capa de ozono. Entonces, para que le pongamos mucho cuidado a este tema, ¿oyó? Muy bien, Jenny Catalina. Entonces, sigamos para el último trabajo, que es el de la desaparición de las especies. Este trabajo lo tenían Francia Milena Botero y Juan David Paz. Sí, listo, profe, voy a presentar. Bueno, listo. ¿Me confirman cuando lo están viendo, por favor? Listo. Juan, listo. Bueno, la desaparición de las especies pues, de Juan David Tapasco y yo pues quisiera como empezarles diciendo que desde que surgió la Tierra, su fauna se ha transformado en muchas ocasiones y que durante miles y miles de años y por diversas razones se ha producido 5 grandes extinciones de las especies que han poblado la Tierra. Son las conocidas como las 5 extinciones masivas. En la actualidad, y debido pues a las acciones del mismo ser humano, el planeta está al borde de los que se denomina la 6ª gran extinción. Y pues para conocer a fondo el problema de la pérdida de biodiversidad, se debe conocer distintos aspectos y conceptos claves para entender mejor el nivel biológico del problema. David, pasa. Los animales están en vía de extinción o en peligro. Aproximadamente entre ellos los anfibios, entre otros. ¿Cuáles son las causas de la extinción de estos animalitos? Pues aquí pues ya todos lo conocemos y todo lo que han venido hablando los demás compañeros. La caza y el tráfico ilegal también de estos animales.
pero todo esto es producido ¿por quién? Por el mismo ser. Algunos de los animales en vías de extinción son el ajolote. Es un longevo que alcanza hasta 15 años de edad, alimentándose de moluscos, gusanos, larvas de insectos, crustáceos y algunos peces. El ajolote es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Seguimos con el mandril. El mandril es conocido por ser el mono más grande del mundo y por su colorido rostro. Este se encuentra en las selvas tropicales y se distribuye principalmente en el continente. Los depredadores son el leopardo, entre otros, pero el mayor peligro del mandril son los humanos, ya que son los encargados de cazarlos para consumir su carne y además dañan pues su hábitat para poder pues eso es también que ocasiona. A continuación pues mi compañero. Listo, buenas noches. Los osos polares. Datos interesantes es que dependen del hielo marino para atrapar a su presa. Se abalanzan sobre las focas cuando emergen a través de sus respiraderos y las acechan mientras toman el aire al aire libre. Pero el hielo se está derritiendo a medida que nuestro clima se calienta. Y otro dato interesante es que en los 3 inviernos que siguen al año 2003, se produjeron las 13 extensiones de hielo más pequeñas registradas por los satélites. Las temporadas de caza son cada vez más cortas y por cada semana de hielo que se pierde en los inviernos del Ártico, los osos polares pierden 7 kilogramos de grasa. Los lémures. Solo queda el 10% de los bosques históricos de Madagascar, donde son originarios estos animales, los cuales sustentan a estos lémures en peligro de crítico. Con una gran pasión por el néctar, se cree que los lémures son los polinizadores más grandes del mundo. Y además de eso, a diferencia de la mayoría de los primates, dan a luz a grandes camadas, por lo que prosperan en cautiverio, donde las tasas de supervivencia son altas, o sea, entre ellos en grupo sobreviven y tienen una alta porcentaje de sobrevivencia, pero debido a que han sido criados a partir de un grupo genético muy pequeño, las reintroducciones posteriores entrañan muchas complicaciones. Su conservación se logrará cuando simplemente los dejemos en paz en un dosel de selva virgen. Ahora bien, otras especies que están en vías de extinción son el gorila de montaña, el lince ibérico, el tigre de Sumatra, el rinoceronte blanco, el leopardo de las nieves, el oso panda, el chimpancé común, el pangolín, el orangután de Borneo y el atún rojo. Y por último, pues las recomendaciones generales como para evitar que la extinción de las especies siga avanzando sería evitar la fragmentación de sus hábitats, la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales y la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Y yo creo que todo eso empieza desde la población, desde nosotros mismos, ejerciendo presión sobre nuestros líderes para que tomen medidas drásticas contra estas acciones como la caza y como la deforestación, para que coloquen, digamos, leyes o reglas para que todas estas situaciones paren. Y muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muy buena exposición. Me gustó mucho. Realmente este es uno de los temas más complicados, porque son muchas las especies que han desaparecido de la faz de la Tierra y
Como decían por ahí hace días los científicos, preparémonos porque si no controlamos el medio ambiente, los próximos que vamos a desaparecer de la faz de la Tierra somos nosotros, la especie humana. Entonces es una situación lamentable y espero, me gustó mucho las sustentaciones de hoy porque veo que se esforzaron, trajeron a colación cosas muy interesantes. Espero que hubiese sido del agrado de todo el resto de compañeros y esperamos que para el próximo encuentro tutorial entonces todos me envíen las diapositivas y podamos terminar con todas estas sustentaciones en relación a la ecología humana y al medio ambiente. Entonces, una feliz noche para todos, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 15 días. Recuerden que dentro de 8 días no hay encuentro tutorial por la Semana Santa. Chao, profe, ¿Listo? muchas gracias. Hasta luego, profe. Feliz noche. Un abrazo. Gracias, profe. Que esté Feliz bien. noche. Gracias, Feliz profe. noche. Gracias, profe. Bueno, chao, Jacqueline, Erika. Hasta luego, Vanessa. Chao, Erika. Bueno, feliz noche, que el Señor lo bendiga. Amén, Erika, gracias. Chao, chao, Juliana Bedoya. Un abrazo. Valentina, Patricia, Erika, feliz noche.